Artefacto, el espacio para las industrias creativas. Difusión, origen de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intermaterial, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Artefacto, el programa de las industrias creativas del Canal 7, Jalisco. Muchas gracias a quienes nos escuchan por la radio en el 96.3 de FM y 630 AM, y también a quienes nos ven por televisión en el Canal C7 y que nos pueden ver también en vivo en la página de internet del canal, que es www.c7jalisco.com. Los invitamos a que nos llamen durante el programa los teléfonos 30 30 53 11 y 30 30 53 12, o también a la larga distancia 0133 08 78 817. Les recordamos nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Artefacto C7 y Artefacto-C7 en Twitter. Y el día de hoy tenemos como invitados y como tema las vías creativas para el patrimonio, la reactivación cultural y el fortalecimiento de la identidad. Y quiero agradecerles aquí a la arquitecta Mónica Solórzano Gil, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y al arquitecto Ismael Rodríguez por estar aquí. No, gracias. Antes de comenzar, los voy a presentar un poquito para que sepan las personalidades tan grandes que tenemos el día de hoy en la mesa, que vamos a tener una conversación muy interesante sobre cómo reactivar nuestra cultura a través de las vías. Y bueno, la arquitecta Mónica Solórzano Gil es coordinadora de los proyectos de aplicación profesional en la Universidad ITESO, dentro del Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Ella es arquitecta por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, maestra en arquitectura, investigación y restauración de sitios y monumentos por la Universidad Michoacana. Ha obtenido también varios premios y actualmente es la directora de los proyectos Vía Verde del Mariachi, Vía Verde de Chapala y Vía Verde en general, que tienen englobados en una página en Facebook para que los puedan seguir más adelante. Y por otra parte tenemos a Ismael Rodríguez, que también es arquitecto, él por la Universidad de Guadalajara, con formación en la Universidad Politécnica de Cataluña y en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de Normandía. Ha sido también coordinador de proyectos de diseño en el Instituto de la Artesanía Jalisciense y es también colaborador y escritor de la revista México Design, director actualmente de Neocraft, y también nos viene a platicar sobre un proyecto muy interesante en el que está participando en Ecuador, que tiene que ver con las vías del tren del Ecuador. Y bueno, para comenzar con este tema, quisiera que nos platicaras, Moni, sobre la historia de este proyecto de vías creativas. Antes de entrar al programa estábamos platicando ya del 2008, ¿no? Cuando se empezó más o menos a gestionar este proyecto, y quisiéramos que nos compartieras de qué se trata el proyecto de vías y sobre todo cómo empezó a generarse desde la gestión cultural este proyecto y hasta dónde llega hasta este momento. Gracias. Mira, te platico un poco de dónde surge. Surge de una investigación que inició desde 2005-2006 sobre el tema del rescate de las estaciones de ferrocarril en Jalisco, que fue mi tesis de doctorado que hice para la UNAM. Y entonces a partir de todo este estudio surge o se identificaron una serie de rutas que fueron quedando abandonadas o en desuso y empezó a quedar mucha infraestructura pues ahí abandonada tal cual, y hubo muchas circunstancias, entre ellas cuando se suspende el transporte de pasajeros por ferrocarril, pues todas estas estaciones empiezan a quedar abandonadas. Y un poco mi alcance o mi propuesta en la investigación es qué va a pasar con todo ese patrimonio, que si bien es un patrimonio industrial y que recientemente es una categoría que apenas empezó a considerar como de valor y como sujeta a conservación, pues qué iba a pasar con todas estas estaciones. Entonces, de ahí surge como la inquietud de primero recuperar estas rutas de ferrocarril, muchas de ellas que se abandonaron y quedaron en desuso, incluso se levantaron los rieles, pero quedaron estaciones, acueductos, puentes y una serie de infraestructura pues que no tenía ninguna función. El proyecto finalmente lo que busca es, uno, recuperar estas rutas, devolverles como el dominio público y que la gente pueda moverse a través de ellas, que finalmente así funcionaban, pero al mismo tiempo recuperar estaciones, qué hacer con ellas, que están en todo el estado de Jalisco, son más de 30 estaciones que están por todo el estado abandonadas, son propiedad federal y que no tienen una función específica. Cuando originalmente eran pues nodos de actividad donde la gente se reunía, había intercambio de mercancías, claro, comercio, sí. La parte social era muy importante y de pronto aquello se murió. Entonces el proyecto de Vía Verde surge precisamente con esa intención, generar a partir de estas rutas con el criterio de vías verdes, que es un concepto que se ha aplicado históricamente en muchos lugares en el mundo, sobre todo en España es donde está más exitosamente funcionando.
y tiene la particularidad que una ruta de ferrocarril es muy accesible a todo tipo de usuarios por las pendientes, que el ferrocarril no podía tener una pendiente pronunciada, lo que hace que pueda ser una vía que se recupere con el criterio de no motorizado, para que se llame vía verde, sobre vías de ferrocarril o canales que van hacia cuerpos de agua, y que ayuda a que pues, cualquier tipo de usuario la pueda usar. Y al mismo tiempo, pues vincula estos sitios que fueron quedando pues abandonados a la mitad de la nada con una nueva dinámica pues parecida en términos de comunicación a la que tuvo originalmente, y con la idea de recuperar o generar un nuevo uso a estos inmuebles y a esta infraestructura que quedó abandonada. Entonces de ahí surge el proyecto de Vía Verde del Mariachi, que es el primero. ¿Mande? ¿En qué año fue eso? ¿Cuánto llevan trabajando con Vía Verde? Mira, desde el ITESO como tal se ha ido desarrollando como parte de estos proyectos de aplicación profesional. Son 2 proyectos. El primero fue el de Vía Verde del Mariachi, que se trabajó durante 2 años y medio. Participaron 57 alumnos en todo el proyecto de recuperación. Son 3 municipios los que involucra, el de Mariachi, que es Acatlán de Juárez, Villa Corona y Cocula. Incluye la estación de Santana en Acatlán de Juárez y una estación en Cocula que incluso fue un hallazgo, descubrimiento interesante, porque existe todo un inventario a nivel nacional de las estaciones de ferrocarril en el Museo Nacional de los Ferrocarriles, pero este proyecto de esta ruta que iba hacia Chamela era un proyecto estatal, y por eso de alguna manera el proyecto no prospera, se suspende y funciona. Entonces fue recuperar esta ruta a partir de documentos históricos, planos y cartografía, que nos ayudó a ir a campo, a encontrar la ruta original, y encontramos que pasaba por haciendas increíbles, por el medio de un acueducto en la Presa del Verde en el municipio de Cocula, la estación abandonada y en ruinas, y una serie de elementos que pues el proyecto busca poner en valor. Sí, es muy interesante cómo toda esta investigación que ustedes hacen ayudan a la población, una vez que se apropia del proyecto, también a reconocer su propia identidad, ¿no? Nosotros no conocemos que en Jalisco estuviera todas estas estaciones, acueductos, haciendas. ¿De qué manera el proyecto está ayudando a vincularlo, ¿no? ¿En qué momento fue público y de qué manera podemos acceder a estas vías? ¿Está ya...? Todavía no está construida. Nosotros como universidad estamos trabajando en la generación de los proyectos con la intención, siempre el objetivo de la universidad es trabajar con la gente, con los municipios. No son proyectos inventados, trabajamos de manera muy vinculada con los municipios, con la gente, con las autoridades para irlos desarrollando, y ya de pronto llega un punto en el que la universidad no entra, nosotros ya no gestionamos los proyectos porque ya no es nuestro papel. El ayuntamiento es el que se encarga de darle seguimiento y gestionarlos. Obviamente nosotros apoyamos en alguna parte del proceso, pero es muy interesante porque durante el trabajo de ejecución o diseño de los proyectos, pues el trabajar de la mano con la gente, incluso para ellos hay sorpresas, ¿no? Mucha gente del municipio de Cocula ni siquiera conocía el acueducto, no sabía ni dónde estaba cuando está dentro de su mismo municipio, ¿no? Claro, y el reconocimiento, como tú dices, de esos valores que tienen ahí, esa infraestructura, es lo más importante de su investigación, ¿no? El valor más importante de la investigación que tiene. Sí, nosotros buscamos mucho esa parte de recuperar la parte tangible o intangible de cada territorio, las costumbres, las tradiciones, entender cómo se mueve el territorio, cómo funciona cuando hay fiestas, cuando hay celebraciones que hacen que pues no solamente los edificios o lo que se ve, sino que es lo que hace que el contexto, el territorio se mueva. Y más adelante nos gustaría que nos platicas también sobre este segundo proyecto, ¿no? Porque la ruta la vía del Mariachi fue la primera, la siguiente es la de Chapala, para que nos platiques qué municipios toca y qué descubrimientos, qué hallazgos en infraestructura encontraron ahí, ¿no? Claro que sí. Y después de esta pequeña pausa que nos vamos a acercar ahora, y volvemos en la siguiente. Artefacto. Manufacturando ideas. ¿Qué tal? Pues tal vez me estaba cayendo aquí la baba a los caballeros. Vamos, qué bonitos videos ahí del buen Siddhartha. Y también está por ahí Caloncho directamente desde Ciudad Obregón, Sonora, y que hace este dueto interesante. Esta canción aparece en el disco de Siddhartha. El disco se titula, apenas del año pasado, El vuelo del pez. Y ahorita, para la gente que nos ve en vivo, si tiene oportunidad, de veras, dése una vuelta por ahí por su azotea. La luna está así, pero de naranja, ¿no? El día de hoy, hace unos minutitos, acaba de llenar la luna, así es que échese por ahí una vuelta a la azotea, o si va manejando, hágase un ladito y contémplala. Está apareciendo curiosamente del lado
oriente, donde sale por ahí el sol, así es que la luna está rete grandota como una pelotota, como diría Chava Flores. Y bueno, después de ver un fragmento de este video, mañana estarán aquí en nuestra ciudad también, bueno, tanto Caloncho como Siddhartha, ellos ya viven aquí, pues se entiende, ¿no? Y también estará Monsieur Periné, una banda colombiana muy chida, que tiene que ver también con la onda del jazz, con un poco con rockabilly y también con cuestiones muy cumbiancheras como lo son la cumbia colombiana. Y bueno, tenemos un anuncio parroquial. Saludos al buen Rodrigo. Y fíjate, Laura, compañeros, les platico que Limonada Bazar, esto será el próximo 7 y 8, sábado y domingo, es un evento que muestra las diferentes propuestas locales y nacionales de emprendedores creativos que podrán dar a conocer su producto de cualquier tipo y ponerlo a la venta. Tiene como objetivo impulsar empresarios mexicanos de cualquier giro que quieran promocionarse. Esto va a ser, anótenlo por favor, Niño Obrero, número 858, ¿ok? Avenida Niño Obrero, 858, en la Ciudad de los Niños. Para mayores informes, apúntenle 3 31 29 86 31. Lo repito rápido, 3 31 29 86 31 con Marina McConaughey. ¿Qué tal ahí el apellido? Totalmente british. Ahí está, entonces comuníquense con Marina para mayores informes. Limonada Bazar. Nos vemos en un ratito más con más videos. Chao. ¿Y qué tal? De regreso vamos a continuar para entrar más en el tema de las vías, con el proyecto que está trabajando Ismael Rodríguez, para que nos cuente y poder entender y vincular cómo desde dos visiones diferentes se puede recuperar un espacio y una infraestructura como esta, ¿no? Y cómo puede activar culturalmente, económicamente, etcétera, la sociedad. Entonces, platícanos, Ismael, en este proyecto del Tren de Ecuador, de qué se trata, qué proyecto es, cómo surge, cómo tú, siendo de Guadalajara, de Campeche, pero radicando aquí en el occidente, llegas hasta Ecuador y estás por irte para allá a participar en el proyecto. Pues el proyecto también tiene como eje la identidad, ciertamente está conectado por las vías del ferrocarril y muy interesante porque dentro de las políticas federales está establecido que un monto se invierte en infraestructura, que hace un par de años se reactivaron las vías del ferrocarril, se inauguró el Tren del Ecuador, que ahora es un proyecto multipremiado en todo el mundo, y como contrapeso toca la inversión en cuanto a desarrollo social. En el 2013 me invita el Ministerio de Cultura al Festival Internacional de Diseño y de Artes Aplicadas, llamado Cromía, y en aquel entonces establezco contacto con un equipo de diseño, Reino Estudios, que conformado por Juan Felipe y Galo Enríquez Fialo, que son los directores, y que a mi regreso a Guadalajara empezamos a establecer más contacto, a determinar un poco la propuesta que podríamos presentar para Ferrocarriles del Ecuador y bueno, a la postre tendríamos ya la licitación, empezar a preparar toda la documentación y una estrategia sumamente compleja para el desarrollo de economías locales a través del diseño y la artesanía, ¿no? Entonces, este proyecto es auspiciado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, con beneficio a Ferrocarriles del Ecuador y a su vez con 53 talleres de artesanos que están distribuidos a lo largo de las provincias por las que atraviesa el ferrocarril. Cotopaxi, Guayas, Chimborazo, son 7 estaciones que fungen como puntos de venta y la estrategia consiste en capacitación en 3 diferentes temas, ¿no? Uno es sobre identidad, otro es diseño y comercialización. Entonces es como la tríada en la que tenemos que fortalecer, ¿no? Tanto de la promoción, la conceptualización, la traducción principalmente de la identidad hacia un tema de productos en sus diferentes escalas y atendiendo a las necesidades de los viajeros, ¿no? Tanto locales, nacionales y extranjeros. Y es muy interesante porque de esta manera estamos empezando a convivir de manera más integrada entre el diseño, la artesanía y la comunidad. A fin de cuentas, se trata de generar conocimiento a través del hacer y generar comunidad también desde la intervención del diseño, que a diferencia de otros proyectos no es tanto una visión de colonización, sino de trabajar codo a codo con el artesano, ¿no? Es entender sus necesidades, integrarse a su estilo de vida
y desde allí interpretar y desarrollar junto con él una propuesta de diseño, ¿no? El equipo de Ecuador, somos 6 integrantes del equipo, son 4 ecuatorianos, Juan Felipe, Galo, Mike, que está haciendo todo el registro, un fotógrafo, Valeria, que es comunicadora social, una colombiana experta en textiles que ha trabajado muchos años con Artesanías de Colombia, Sonia, y yo, que trabajaré en la parte de intervención, de diseño, identidad y tendencias, ¿no? Que finalmente es una amalgama de todo esto para lanzar la primera colección de la marca de artesanías del Tren del Ecuador. Y es muy interesante ver cómo sí es posible, ¿no? Y vemos cómo estamos luchando aquí por reactivar nuestras vías, primero por intentar llegar como peatones o como ciclistas a recuperar estos espacios, y vemos el ejemplo de otros países que han recuperado completamente el tren, ¿no? Las vías del tren, que además está llegando a reactivar y a vincular a muchos actores, ¿no? Está reactivando una colaboración y una construcción de comunidad entre diseñadores de todo el mundo, porque estás hablando que hay un equipo, además de multidisciplinario también, sí, que accede de diferentes partes. Son 3 países. Está hablando de una apertura del país y del tren, de obtener creatividad de esta comunidad, ¿no? Y también de esta vinculación tan importante que se hace al colaborar entre el artesano, el diseñador en su contexto y en su entorno, y sobre todo que ellos empiecen a sentirse identificados en estas 7 estaciones, sí, ¿no? Porque al final son los que le generan esta identidad tan importante a cada estación. Sí, estamos hablando también de agentes multiplicadores, sí, porque después de nuestro paso serán los líderes de los talleres quienes se encarguen de replicar estos modelos, ¿no? Ya una vez asimilados dentro de su propio taller, y que, bueno, es desde una perspectiva muy humana. Estamos trabajando sobre el desarrollo de metodologías y generar manuales de identidad, estrategias de intervención, de comercialización, que no deja de ser un experimento, pero bueno, para ello se ha estado trabajando desde 5 meses. Antes el proyecto se divide en 2 etapas y me tocará estar en cerca de 3 semanas ya para empezar la segunda etapa, que comprende el diseño, prototipado y la presentación de esta colección. Y qué interesante ver también cómo cómo se está viviendo la experiencia, ¿no? Este proyecto estuvo gestionado, como tú comentas, desde hace varios años, pero está ya activo, está trabajándose en el proyecto. Sí. Desde ¿Cuántos octubre, meses tiene? Ya. Desde octubre se inició con la primera etapa, pero francamente desde el 2013 empezamos a planearlo, ¿no? Se pasaron por diferentes procesos, desde la licitación en diferentes escalas, el crear este equipo multidisciplinario, pero al mismo tiempo, bueno, darnos cuenta que no era necesario, bueno, no era suficiente trabajar con las células solamente en Ecuador, sino que era necesario el intercambio de conocimiento y de las experiencias, ¿no? O sea, sí, creo que esto es bastante sano y ya no podemos darnos el lujo en siglo XXI de seguir encerrándonos en nuestras propias unidades, ¿no? Ahora tenemos que compartir el conocimiento, abrirnos, y vaya, esto es como, yo siempre he dicho que es como un open source, un código abierto en el que cada vez se va regenerando y las experiencias de los demás van nutriendo, multiplicando. Y mejorándola. Y para los que quieran ir viendo alguno de estos avances que dices que iniciaron desde octubre, pueden visitar la página de los chicos de Reino Estudio, que han estado posteando algunas imágenes del proceso, y después los pueden encontrar como Reino Estudio en Facebook, y después en Twitter también, y en más adelante desde Neocraft, que tú representas. Me imagino que también nos estarás manteniendo al tanto de cómo se desarrolla esto, con la intención de inspirarnos las industrias creativas aquí, ¿no? De que realmente son posibles estos proyectos tan importantes y que vinculan y que generan beneficios tan grandes. Y bueno, vamos ahora a una pausa y regresamos también para que nos platiques sobre las vías de Chapala. Muy bien. Artefacto. Manufacturando ideas. Bueno, lo que acabamos de escuchar pues ya es un clásico, ¿no? De un par de años, 2002, 2013. Y la primera línea es poderosa, ¿no? Que te quiero romper, quiero que me rompas por ahí el hocico a chupetazos. Es lo que dice por acá el buen Caloncho. Y con un concepto que se llama fruta, ¿no? Interesante. Toda esa cantidad de azúcar que hay en cada una de las frutas, ¿no? Los plátanos, las manzanas, las sandías, el melón, lleve. Y pues recordándoles que el día de mañana estará junto con Siddhartha y también con una banda colombiana llamada Monsieur Periné, allá en la zona de Parres Arias y Periférico.
tres propuestas interesantes de Latinoamérica para el mundo. Y gracias al buen Rodrigo, porque tenemos un pase doble, ¿no? Una cortesía para el aniversario del Colectivo Cultural Casa Sauce. Colectivo Cultural Casa Sauce. Esto se llevará a cabo el próximo 21 de marzo. Todavía falta para el Día de la Primavera, pero bueno, aquí tenemos el pase doble para que lo vayan agendando porque luego se llenan de actividades. Y bueno, el palíndromo está ahí en Juan Ruiz de Alarcón, número 233, a partir de las 9 de la noche. Entonces, llamen, comuníquense, 3030 53 20 y también, no, perdón, 3030 53 11 y 3030 53 12 para este pase doble, esta cortesía del Colectivo Cultural Casa Sauce. Y mi estimada Laura, para la gente que no nos puede ver durante esta hora, el día de hoy, jueves, ¿qué día nos puede ver en una repetición ahí en la tarde? Síganos en la repetición los sábados de 4 a 5 de la tarde en el canal 25.1 de C7 Noticias, en la televisión abierta análoga. Y saludos a la gente de radio en el 96.3 de FM y 630 de amplitud modulada. Ahorita nos vemos en un ratón vaquero. Gracias. Chido. Ok, regresamos porque la plática está muy interesante, ¿no? Y vamos a retomar el tema de las vías verdes aquí en Jalisco y de este proyecto que estás continuando, que es el de Vías Verdes Chapala. Nos gustaría que nos platiques cuáles son las diferencias. Es un proyecto que hiciste después del mariachi, qué cosas habían aprendido de que se han aplicado, qué otras dificultades han tenido en el camino y qué avance va el proyecto. Claro que sí, gracias. Mira, incluso me llama la atención porque bueno, son temas que finalmente tocan puntos en común, ¿no? El trabajar con la identidad, la recuperación de la identidad de cada lugar para integrarla dentro de un proyecto único, integral, que es muy interesante, ¿no? El proyecto de Chapala precisamente surge, se llama Vía Verde de Chapala, y surge recuperando toda la experiencia de este proyecto de Vía Verde del Mariachi, que para nosotros fue muy exitosa porque incluso recibió un premio nacional, que es el premio Manuel Gamio de Planeación Estratégica y Gestión de Patrimonio Cultural que otorga el INAH a nivel nacional. Y bueno, pues para nosotros fue incluso así como un indicador, ¿no? De que de alguna manera el proyecto estaba tomando un rumbo adecuado, y esto nos sirvió para recuperar todo este conocimiento, toda esta experiencia de cómo intervenir en un contexto que involucra a muchos municipios para llevar esto a replicarlo en otro escenario con características y condiciones semejantes. También teníamos un ferrocarril que iba de la Capilla a Chapala, que se conectaba con la vía de ferrocarril que iba de Irapuato a Guadalajara, y entonces nosotros lo que buscábamos era recuperar también esta ruta de Chapala que había quedado abandonada. En ambos casos las vías del tren se levantaron después de un tiempo de que dejó de funcionar. Estos dos proyectos, tanto el del mariachi y el de Chapala, funcionaron los trenes por 10 años aproximadamente, y por algunas circunstancias se suspende el servicio y después de unos años se desmantela toda la infraestructura. Entonces los proyectos lo que hacen es no recuperar la vía del tren porque ya no existía, sino más bien la ruta, y volver a recuperar la ruta para volver a vincular y comunicar estos lugares que originalmente estaban vinculados. Entonces el de Chapala empezó con la misma motivación. Encontramos los planos antiguos de la ruta en el archivo y pudimos con esos ir a campo a hacer todos los registros, levantamientos, pero el proyecto de manera natural fue creciendo porque originalmente buscábamos vincular a Atequiza, que Atequiza estaba históricamente ligado a Chapala en la comunicación, en diligencias y demás. Entonces la forma más natural que encontramos desde el proyecto de Chapala en el ITESO fue siguiendo el cauce del río Santiago. La estación de la Capilla está justo a 1 kilómetro de donde está el río Santiago, y que originalmente el río Santiago era navegable porque muchas de las haciendas de la región movían mercancías por el río, llegaban desembarcaban en la Capilla, subían las mercancías en el tren en la Capilla y ya la movían por tren, ¿no? Sí. Entonces la manera natural que encontramos fue por un proyecto que nosotros denominamos con el mismo criterio la Vía Azul, porque va por todo el río Santiago, y de esta manera logramos conectar la estación de Atequiza, la estación de Poncitlán, la estación de ferrocarril de Ocotlán, y entonces ya el proyecto en conjunto llevaba 4 estaciones de ferrocarril vinculadas a través de estas vías no motorizadas. Cuando estas vías, me hablabas de estos vestigios que había, en estas vías que ustedes encontraron la ruta en los planos, que ya no existen las vías, ¿encontraron algún tipo de arquitectura, algunas estaciones, o también se desmantelaron? No, las estaciones sí se conservaban, incluso en algunos de los casos pues estaban en buen estado relativamente, abandonadas por supuesto, o en algunos casos invadidas con algún otro tipo de uso, que alguien llegó a vivir ahí, a poner una tiendita o algo, y la idea era pues recuperar y conservar todo esto. En estas estaciones, tanto la de Ocotlán, la de Atequiza, Ocotlán y Poncitlán, Poncitlán y Ocotlán. Estamos viendo algunas de las imágenes. Todavía, ¿no? esa es la estación de ferrocarril de Chapala, que de hecho es a donde llegaba la ruta original de Chapala, ¿no?
Y entonces ahí todavía circula el ferrocarril en Ocotlán, Poncitlán, Atequiza, y la vía pues corre por el río Santiago y se vincula. Esta es la estación de Atequiza, que de hecho está pues muy deteriorada y se está conformando ahorita un grupo de la sociedad civil que está buscando recuperar y rescatar esta estación. ¿Y qué tipo de uso están pensando darle a las estaciones? Pues mira, un uso que tiene que ver un poco con lo que platicaba Ismael, ¿no? Un poco de la parte de devolverlo como nodo de actividad con los usos del lugar, de pronto centros de comercio, de intercambio, para hacer talleres culturales, centros culturales básicamente. Y se está trabajando un poco con el criterio de cómo lo trabaja la Secretaría de Cultura en sus proyectos de vías verdes, de parques estación. No solo la estación como tal, sino el patio, toda el área que correspondía a la estación, y vincularla como una serie de espacios turístico-culturales para recreación que sirvan un poco como equipamiento a las mismas poblaciones que tienen estas estaciones, ¿no? Entonces se fue generando la ruta de manera casi natural y llegando a Ocotlán nos dimos cuenta que necesitábamos regresar a Chapala, y a partir de ahí surge otra ruta que le denominamos de la Ribera de Chapala, que regresa bordeando todo el río de Chapala por distintos pueblos y comunidades hasta volver al punto inicial, que era la estación de ferrocarril de Chapala. Y luego al mismo tiempo buscamos cómo conectar con otras ciclovías que ya existían, como la que va hacia Jocotepec, y entonces la ruta se fue haciendo pues cada vez mayor y más larga. Y ahorita estamos en el punto de conectar tanto lo que era el proyecto de Vía Verde Mariachi con el de Chapala en una sola ruta para generar pues todo un recorrido que puede alcanzar hasta casi 300 kilómetros al sur de la zona metropolitana, de corredores no motorizados, pero al mismo tiempo recuperando el patrimonio ferroviario, las estaciones, y dándole usos que en cada comunidad pues le devuelvan esta parte de identidad y de productividad. Claro, y yo creo que para todos los que nos están escuchando, tanto en la radio, viendo en la televisión, en internet, sería muy enriquecedor si nos platicas qué otras rutas, ¿no? Porque nos hablas de otros organismos que están también promoviendo las vías verdes aquí en el estado, y que ustedes han llegado a vincularse con estas rutas ya trazadas. Sí. O sea, es un esfuerzo que se está realizando desde diferentes frentes, ¿no? Sí. Sí, de hecho, bueno, en Jalisco es creo que el primer estado que tiene como tal un programa de vías verdes, en este momento impulsado de manera muy fuerte y muy atinada, creo yo, desde el gobierno del estado, en donde incluso ya tienen algunas rutas construidas, en otros tramos en donde también se suspende el servicio de transporte de pasajeros, pero ahí sí existían las vías. Ahí sí hubo un criterio de intervención en donde sí también se levantan las vías, se construyen los senderos con unas secciones y especificaciones muy particulares, y se va poniendo en valor también lo que son las estaciones que se encuentran en este sitio. Ahí ya incluso hay tramos que se pueden recorrer, que la Secretaría de Cultura ha ido habilitando y que ya ha ido restaurando, interviniendo de forma muy adecuada, y que genera precisamente esta experiencia de poner en valor este patrimonio, y que son pues muy utilizadas en primer término por la gente que vive en estos lugares, pero también por turistas o gente que viene de otros sitios y que les da este uso recreativo y demás. Y Vías Verdes tiene la visión, Vías Verdes de Chapala y del Mariachi, de continuar con su labor de investigación, porque hasta ahorita cuentan ya con el paquete concluido de la vía del Mariachi y de la vía de Chapala, ¿no? Bueno, estamos de hecho en proceso. Estos dos proyectos llevamos desde el 2010 en la universidad trabajando, no hemos concluido. Digo, no construidos, pero construidos como paquete, construidos, ¿no? Como proyecto, pero incluso se está extendiendo. La idea es, ahorita llevamos en el de Chapala abarcados 11 municipios, que son, bueno, Chapala, Ixtlahuacán de los Membrillos, está Ocotlán, Poncitlán, Zapotlán del Rey, Jamay, bueno, se me van por ahí varios, pero ya llevamos bueno, varios municipios, y son 11 en total, junto con los de la Vía Verde del Mariachi, completamos pues una parte importante de rutas que involucra pues un trabajo también de vinculación entre los mismos municipios. Claro. Ok, y bueno, vamos a ir a una pausa, pero sigan a Vías Verdes, porque podemos ver los avances en internet, en la página de Vías Verdes del Mariachi y Vías Verdes Chapala, ¿no? Sí. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos con el tema de las vías. Gracias. Artefacto. Manufacturando ideas. Pues qué gusto andar, hombre, en aquellos lugares del Caribe mexicano. Saludos a la gente que es originaria por allá de la península de Yucatán. Esta canción se titula Bacalar, ¿no? Que es una
pieza interesante por parte de Siddhartha, que se fue a grabar este video por allá a Cancún, ¿no? Tierras benditas de este país. Y bueno, recordándoles el concierto del día de mañana con Siddhartha, que es lo que acaban de ver y escuchar, de aquí de Guadalajara, Jalisco. También Caloncho, que es de Ciudad Obregón, Sonora, pero ya tiene un buen de años viviendo por acá. Y también estará por ahí Monsieur Prine, una banda colombiana que hace, ¿qué serán? Como 3 años estuvo en La Mutualista, como parte del Festival Internacional de la Música. No, y pues iban a bailar a todos, muy interesante. Así es que apersónense el día de mañana viernes ahí en la zona de Parras, Ares y Periférico, en el Teatro Estudio Cabaret, estas 3 propuestas. Y bueno, recuerden que Artefacto se transmite todos los jueves de 7 a 8 de la noche y también los sábados a las... De 4 a 5 de la tarde. Exactamente, para que se echen ahí pues repetición. otra repetición. Así es que esto es Artefacto, ahí nos estamos viendo. Buenas noches. Gracias. Chao. Y bueno, continuamos con el tema de las vías. Después de haber escuchado la historia de la vía de Chapala, vamos a retomar el tema de la vía en Ecuador. Y lo que estábamos comentando ahorita era el tema de la socialización de los proyectos, ¿no? Sí. De qué manera nosotros vamos e intervenimos en un espacio, pero cómo es esa recepción, ¿no? Sí, pues tiene que ser sumamente sigilosa, ¿no? Y muy inteligente, porque siempre viniendo de fuera existe una coraza, ¿no? Hay un sistema de reconocimiento, hasta desconfianza, pero en este caso partimos desde la antropología misma, ¿no? Y a diferencia de otras propuestas de las que pudimos haber tomado referencia, en esta lo que pretendemos es que el artesano nos dé las herramientas, ¿no? Y que él mismo vaya conduciendo su mismo proceso creativo. No es tanto como llegar e imponer un tipo de estructura, sino más que nada acompañarlos y estar muy despiertos a todo ello que el artesano va disponiendo, ¿no? Desde los usos, costumbres, rituales, indumentaria, toda clase de estímulos que quizás ellos por estar tan acostumbrados a ello no lo perciben, pero de lo cual podríamos extraer muchísima información. Y en un momento veremos imágenes sobre el proyecto del Tren de Ecuador. Sí. Y quisiéramos saber en qué fase va el proyecto, cómo se ha recibido ahorita desde el arranque que hubo en octubre, Sí. Si hay mucha emoción de parte de los artesanos, ¿se han sentido invadidos o están muy felices colaborando con este proyecto? Ha ¿Cuál es la habido percepción? mucha especulación y también mucha presión de parte de las instituciones, porque no es tarea fácil el hecho de detonar la economía. Vaya, siempre se centra sobre el factor económico, pero no es por evadirlo, Sí, claro, sino que pero creemos estamos viendo que es una consecuencia de los procesos creativos, ¿no? Y sobre todo entendiendo, integrándonos a la comunidad, y que el artesano sienta realmente que es parte de aquello que crea, ¿no? Y que los objetos se convierten en portavoces, en comunicadores de su misma cultura, y que no que sustituya, pero que sí cumple una función vital en el desarrollo y en el reconocimiento de sí mismos. Es como hablar de la artesanía mexicana, la artesanía en África, en países, continentes, que se convierten en la evidencia de los procesos vitales de la sociedad. Sí, de una sociedad, ¿no? Uh-huh. Y estamos viendo algunas imágenes del tren, de las vías en donde pasa el tren del Ecuador, y algunas imágenes también de los procesos artesanales y de las materias primas Sí. que se trabajan en las diferentes estaciones del tren. Vale decir que Ecuador es uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. Los paisajes, vaya, además de la riqueza natural, humana, la diversidad étnica es maravillosa, ¿no? Entonces, en cuanto a técnicas, en cuanto a estilos, iconografía, se vuelve una explosión de creatividad. Y sobre todo, algo que me parece muy importante es que el tren funge como un hilo que está entretejiendo todos estos puntos, ¿no? Entonces se vuelve hermosísimo, porque es como esta vía que, además de transportar pasajeros, se convierte en el medio por el cual se conectan diferentes comunidades que antaño desconocían unas de otras, ¿no? Entonces, por decirlo de alguna forma, es el diseño, es una intervención cultural. No sabría expresarlo en un solo concepto, pero lo que sí es que estamos tratando de reconstruir un tejido y de hermanar las manifestaciones en cuanto a arte popular se refiere. Muy bien. Y bueno, hablando de puntos en común entre
el Tren del Ecuador y entre el proyecto de Vías Verdes encontramos muchos, ¿no? Al final Sí. todos se tratan precisamente de este tejido, de estructurar, De vincularse. de revalorizar, de colaborar, ¿no? De generar un crecimiento cultural que implique un fortalecimiento social, una construcción de una comunidad, etcétera, ¿no? Basada en el intercambio de mercancías, Sí, intercambio de de conocimientos. procesos, ¿no? Es la transculturación, ¿no? y la convivencia entre sociedades, ¿no? Y el tema del patrimonio ferroviario, ¿no? Que de alguna manera liga o vincula a todas estas comunidades de distinta forma y cómo hace que, pues, que haya este intercambio, como tú dices, pues de aspectos que van generando la identidad, una identidad en conjunto, pero también una identidad muy individual en cada uno de los Claro. sitios donde está. Y que pueden ambos proyectos enriquecerse, ¿no? Claro. Tanto el Tren del Ecuador hablando de estas vías que pueden ser peatonales y ciclovías y en este caso vincular también todos en estas vías verdes, todos estos puntos y los materiales y las técnicas Claro. y los productos que en las regiones de Jalisco y de todo el país se pueden fortalecer y generar. Claro. Destacaría además que antes se creía que por medio de la protección, ¿no? Tú, Laura, lo sabes muy bien, en las políticas federales se hablaba de este conservacionismo y por decirlo de alguna forma se tenía al artesano como un rehén de la cultura. Entonces estamos rompiendo esta línea de trabajo, de percepción del arte popular, porque es mucho más abierta y no sé decir si tiene que ver con el diseño o el diseño es únicamente una herramienta más de las muchas que pueden ser aplicadas, pero no es de fuera hacia adentro, sino al revés, ¿no? Sí. Es explotar de una manera sana, porque el punto medular es la artesanía, ¿no? Y la gente que hace gente, ¿no? posible Y la que ahí es artesanía. interesante porque muchas de las prácticas que tú estás planteando se podrían replicar en este caso en las vías verdes en Jalisco y en todo México, porque cada sitio efectivamente tiene de pronto una identidad manifestación, particular. algunos más grande, más Sí. fuerte que otros, pero todos tienen algo de artesanía, algo muy local y muy particular que puede dar pie a una manifestación de este tipo y a explotarlo y a generar esta parte creativa de una forma Así es. mucho más. Lleva implícito temas de sustentabilidad, ¿no? Totalmente. De humanismo, que no tenemos que descubrir el hilo negro, ¿no? La artesanía siempre ha estado integrada en su contexto y es el mejor ejemplo de colaboración y de inmersión en los procesos. En ambos del casos espacio. veremos un crecimiento muy importante en las comunidades que habitan todas estas vías. Tanto en el caso del Tren del Ecuador, todas estas comunidades artesanales, como en el caso de las vías verdes, las comunidades y los municipios que se encuentran ahí, que van a empezar a recuperar sus espacios para realizar actividades Turismo cultural recreativas, culturales, parques, muy importantes para el bienestar y para digamos, esa calidad de vida por la que todos luchamos y Sí. no tenemos bien identificado qué significa calidad de vida, ¿no? Y es tener todo este acceso. Y es una a apuesta importantísima, ¿no? Además, en el Ecuador se está trabajando desde hace varios años en el cambio de la matriz productiva, dejar de depender de la producción del petróleo y apostar por las industrias culturales, el patrimonio, de lo mucho que ya se ha hablado aquí en México, las industrias creativas, ¿no? Y el valor que representa el arte Y popular dentro realmente de ponerlo ellas. en práctica, ¿no? Sí. Porque muchas veces se habla, Ujú. Y muchas veces Pero también no estos existe proyectos el implican la proyecto que se recuperación de buenas prácticas y de ver qué funciona en un lugar y qué funciona en otro y cómo poder recuperar esas experiencias para potencializar los sitios, ¿no? Entonces, y estamos casi por cerrar, pero quisiera que antes de despedirnos nos pudieran contar en dónde podemos encontrar más de sus proyectos, en qué páginas, para poder seguir el desarrollo de avance. los mismos y el avance. Sí. mira, nosotros tenemos dos páginas. Una es, si ustedes buscan Vía Verde Mariachi, les va a aparecer una página donde está todo el concentrado del proyecto, y otra que es Vía Verde Chapala. Tenemos página de Facebook también que se llama Vía Verde Mariachi Chapala. Tenemos un Twitter en donde continuamente estamos subiendo Ok, ¿su información y Twitter cuál datos. Es Vía Verde Mariachi, creo que @Vía Verde Mariachi. Porque, bueno, ya no ocupo Chapala, pero ahí continuamente estamos dando información, Muy bien. seguimiento y avances de cómo van Para nuestros que todos proyectos. los que nos están viendo y escuchando puedan seguir Sí, claro. el avance. Y aquí en Twitter, Facebook, Instagram es @TrenEcuador, @ReinoStudio, que es el despacho de diseño encargado en Quito, y @Neocraft, ¿no? De la misma
en estas 3 redes sociales nos encuentran, estaremos haciendo diferentes publicaciones, cada quien con el frente que le corresponde, ¿no? Muy bien. Sí, muchas gracias por acompañarnos y los esperamos en la siguiente programa cada jueves a las 7 de la noche en el canal de Cultura de C7 25.2 y la repetición la pueden ver los sábados de 4 a 5 en el 25.1 de C7 Noticias en televisión abierta. Pues muchas gracias por acompañarnos. Fue una Se fue plática como agua, muy ¿verdad? interesante. Sí. Mi nombre es Laura Noriega y nos vemos dentro de un mes. No se pierdan el siguiente programa de Artefacto. Muchas gracias. Artefacto. El espacio para las industrias creativas. Difusión, origen de contenido, legislación, comercio, producción, distribución, promoción, consumo, valor intangible, propiedad intelectual, bienes culturales, mercado de destino. Artefacto. Manufacturando ideas.